Saludamos hasta ahora al doctor David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Doctor Tuesta, como siempre, un gusto saludarlo. Muy amable, buen día. Buenos días, don José. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Antes de analizar los efectos que tiene toda esta crisis que estamos viviendo, vamos a tocar un tema que no puede pasar o puede ser dejado de lado, ¿no? Ustedes han presentado un informe bastante detallado hace unos días, ¿no? A través de el diario Comercio y también a través de el diario Gestión, ¿no? Donde da cuenta que los sueldos del Estado superan a los del sector privado en más de un 32%, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación, doctor Tuesta? Lo que pasa es que en el sector público, a diferencia del privado, no existen incentivos para gestionarse en base a criterios de eficiencia. El sector privado se adecúa al funcionamiento del mercado general, ¿no? Cuando las ventas van mal, pues se realizan ajustes presupuestarios, se realizan ajustes de personal. Cuando las cosas van bien, pues también se contrata y por tanto se remunera de acuerdo a la situación. O sea, permite capear los ciclos económicos que se pueden ir presentando en determinados momentos del tiempo. En el caso del sector privado, del sector público, ese incentivo no está. Entonces, más allá de la situación crítica existente, el sector público y su planilla se mueve en base a una inercia, ¿no? Mientras el sector privado, por ejemplo, puede estar ajustando según un periodo crítico, el sector público se mantiene o sigue creciendo igual. A ello hay que añadir que no solamente que no están los incentivos del sector privado, sino que están los incentivos eh, propios del ámbito político que influye en las contrataciones en el sector público, ¿no? Entonces, de tanto en tanto, pues se dan aprobaciones de nuevo personal, nombramientos, reposiciones. eh, Hay una suerte también del juego de las negociaciones colectivas, ¿de acuerdo? Que también influye a que el componente del salario también crezca en el tiempo. Entonces, al final, lo que se termina generando ya no es solamente que el sueldo del sector público promedio termina siendo más grande que el del sector privado formal, ojo, estamos comparando planillas contra planillas, ¿no? Sino también el hecho de que los servicios que brinda el sector público no guardan correlación con el incremento salarial. Es decir, mientras los salarios en el sector público han ido creciendo, es evidente que los servicios que hemos venido recibiendo como ciudadanos de ese estado, de esa planilla estatal que cada vez crece, no guardan relación. Por el contrario, son peores, ¿no? Ahora, para entenderlo y sobre todo para graficarlo, doctor Tuesta, ¿cuánto ha crecido el presupuesto para el rubro de personal y obligaciones en comparación con el 2023? Un poco para poder establecer esa diferencia y cómo es que el Estado se ha convertido precisamente en una fuente de dispendio sin mayor control y, como usted dice, poca eficiencia. En el último año ha crecido solo en alrededor de más del 10%. Pero mire, le voy a dar esta cifra que queda más claro. Respecto al año 2019, si nos queremos ir algunos años más atrás, este ha crecido en más del 40% en solo 5 años. Y si nos remitimos al datos de Banco Central de Reserva desde el año 2014, es decir, 10 años atrás, han crecido en 100%. Entonces, ya me dirá usted y su audiencia si es que los servicios que brinda el Estado han mejorado en 100% durante 10 años, ¿no? De hecho, cuando uno revisa la información, por ejemplo, de salud, uno observa que en esos 10 años se ha mantenido prácticamente sin ningún cambio el hecho de que más del 90% de los establecimientos de salud de primer nivel en el país, más del 90%, están en situación deficiente. 90% de los establecimientos de salud. Mientras los sueldos del sector público, y en salud, por supuesto, que es uno de los que mayor incremento ha experimentado, ha crecido en 100%. En educación también podemos ver lo mismo, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros niños
cada vez van obteniendo peores resultados en las diferentes pruebas educativas. Los profesores cada vez están peor capacitados, no pasan las pruebas, pero sin embargo también se les ha venido incrementando sus salarios y la remuneración en planilla de forma extraordinaria. En resumen, 100% de incremento en la planilla estatal en 100 años y probablemente caídas profundas, ¿no?, respecto al servicio que recibe el ciudadano. Ya ni hablar de criminalidad, que debería ser el servicio prioritario hoy Así es. que urgencias actuales, la población que señala que se encuentran asfixiados por las coimas, los secuestros, el gota a gota, etcétera, etcétera, y no hay unas fuerzas del orden que estén funcionando adecuadamente. Ahora, el caso del Congreso, que es una de las instituciones con mayor gasto en este sector. ¿Cuánto ha crecido para tener una idea de cómo funciona el Congreso? Muy cuestionado, naturalmente. Bueno, ese es un tema que llama poderosamente la atención, ¿no? En los últimos 5 años, este ha crecido en 104%. Solo en el último año se ha dado un incremento de 10.000 millones de soles en las planillas del Congreso. Y mire, nosotros tenemos, en general, la población seguramente tiene mucha evidencia respecto al desempeño que viene realizando el Congreso, ¿no? Hay una serie de evidencia de normas de carácter populista, al mismo tiempo se observa que no tienen pues la calidad mínima ni moral siquiera en muchos casos, ¿no? Algunos dirán de la excepción, pero en realidad se ve de manera muy extendida un comportamiento muy alejado de lo que significa lo que tenemos como ideal de un legislador para nuestro país. Pero no solo en aquello, ¿no? Si lo podemos basar ya en pruebas concretas. El Consejo Privado de Competitividad ha venido realizando durante 2 años seguidos una evaluación de las normas, de los proyectos de ley que han sido dictaminados en las comisiones de Economía y de Defensa del Consumidor, ¿no? Dos de las comisiones que concentran gran parte de las normas económicas, ¿no?, y que tienen efecto económico en el país. Bueno, en el 99% de esas normas aprobadas en esos 2 años, el 99% son calificados como deficientes, ¿no? Y este análisis se realiza bajo el marco de lo que se conoce como eh, la evaluación de impacto regulatorio de las normas, ¿no? Es la metodología AIR o RIA en inglés. Entonces, cuando yo hace una revisión de varios elementos, por ejemplo, un elemento claro cuando uno presenta una iniciativa es si evaluar primero si hay leyes similares, ¿no?, ya vigentes, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿no?, lo primero que deberías evitar es tú crear una nueva ley Claro. sobre otras leyes ya existentes. Luego tienes que hacer una evaluación respecto a cuál es tu público o el ámbito de tu norma, a quién vas a afectar, cuál es el impacto o valoración, ¿no?, respecto a lo que va a significar esta norma en términos de beneficio o perjuicio al, a- al sector o persona sobre la cual se va a determinar, cuáles son los recursos fiscales que se van a ver involucrados, si va a haber pérdidas, ganancias, bueno, nada de eso se realiza al momento de dictaminar una norma, ¿no? Y claros ejemplos, por ejemplo, es este tema del retiro de 4 UITs Del de CFP. la AFP, que lo único que tenemos es a unos cuantos congresistas o uno en particular vociferando y hablando de que esta es una norma excelente, pero que no existe detrás ningún tipo de análisis económico que demuestre que eso es verdad, ¿no? En cambio, los análisis completos eh, que son realizados, en este caso específico, por el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas, son descartados simplemente porque no les gusta. Entonces, ese es un claro ejemplo de medidas de carácter populista y que hacen daño terrible a la población, a pesar que instituciones serias señalan
lo que está sucediendo. Sí. Antes de seguir ahondando sobre el tema de las FP, quería un poco detenerme. ¿Es necesario un apoyo en el Estado tal como lo adelantó el ministro Arista? Sí, por supuesto. El ministro Arista se ha concentrado fundamentalmente en lo que son los gastos administrativos, ¿no? Ya llaman los gastos no críticos, otros le llaman gastos improductivos, ¿no? Pero está más en el tema de compras, ¿no? Hacer que las compras sean más eficientes y algunas medidas de austeridad, ¿no? Relacionadas a congelamiento de contrataciones, eso está muy bien. Pero lo que se necesita es una poda mucho más profunda sobre la planilla estatal. ¿M? A hacer una revisión respecto a lo que, primero, a cómo ha venido generándose esta trayectoria, esta tendencia, y luego cuáles son las medidas que deberían ponerse sobre la mesa para tener un sector público más balanceado entre contar con los mejores, pero al mismo tiempo descartar y despedir a aquellos que no aportan al Estado. Eso implicaría de repente algún tipo de esquema de analizar primero el marco laboral, porque no es fácil despedir en el sector público, pero de repente alguna compra de lo que sean estas modalidades de retiros voluntarios, ¿no? Incentivos a los retiros voluntarios para reducir esta carga que actualmente está experimentando el Estado. Algo de esa medida se necesita, pero es cierto que se requiere tener mucho ojo respecto al marco laboral. Y por otro lado, también ser mucho más rigurosos, por lo menos respecto al proceso, a los mecanismos de contratación. Se tiene que evitar, digamos, que la contratación sea tan fácil como está haciendo ahora, reducir al mínimo los cargos de confianza, ¿no? Y hay muchas de estas medidas que están dentro del ámbito de la independencia, por ejemplo, en el caso del Congreso, ¿no? Digamos, gran parte de estas contrataciones se enmarcan dentro de su independencia, dentro de su autonomía, pero lo real es que afecta al erario nacional y por tanto requeriría, por lo menos dentro de esa autonomía, alguna metodología, una institucionalización del proceso de contratación, de tal manera que no sea aprovechado políticamente o como al menos aparenta ser. El otro tema, ¿sigue siendo alto los gastos por efectos de consultorías? Sí, ahí es lo que hay que discernir son los temas de las consultorías que son necesarias, porque es decir, Claro, hay de repente aspectos de trabajo de carácter ingenieril o claro. aspectos de carácter muy técnico, digamos, que distraen, ¿no? De Claro. las funciones del día a día que realiza el funcionario. Entonces, lo que se necesita es una racionalización de esas consultorías, ¿no? Realmente hacer una valoración realmente de costo-beneficio muy bien hecha, ¿no? Respecto a cuál es el tipo de las que se tienen que contratar. Y asegurarse que las personas que realizan estas consultorías, ¿no? Cuenten con las capacidades necesarias para efectuarlas, ¿no? Yo creo que ahí hay un déficit importante que justamente lo que está generando es un espacio para contratarse a dedo a personas que muchas veces no cumplen con el perfil, ¿no? Se entiende que para determinadas circunstancias se requiere la contratación de manera inmediata, ¿no? Porque se tiene que atender un tema puntual en el momento, pero incluso Claro. en esos casos debe primar, digamos, el hecho de traer a personas con amplia experiencia y capacidad para la función que se requiere. El otro tema, doctor Tuesta, el tema de las AFP. ¿Cuánto nos va a afectar este nuevo retiro? Lo acaba de aprobar la Comisión de Economía del Parlamento, está a un paso que el Pleno también lo apruebe. ¿Cuánto va a afectar esto? ¿Qué riesgo tenemos Sí. además? Bueno, esto ya viene siendo la muerte lenta del sistema privado de pensiones. Es decir, en tanto estos retiros no paren, porque y no hay límite, ¿no? O sea, será el séptimo y ya alguna vez usted me entrevistó, creo, cuando íbamos al cuarto o Así tercer es, retiro, así es. y, y justo comentábamos de que no hay ninguna normativa, dispositivo que diga que esto es el último. Ese es el problema. Y ya a estas alturas que estamos en el séptimo, ya en algún momento vamos a dejar de contar. O sea, en algún momento todo indica que esto va a ser parte de una política, una mala política, pero recurrente a la cual se va a poder acudir de tanto en tanto cada vez que al congresista de turno le apetezca, ¿no?
Y claro, al día de hoy bueno, al día de hoy, digamos, ya si se aprueba el séptimo retiro, estarían saliendo más de 120.000 millones de soles, lo cual representa cerca del 15% del Producto Bruto Interno, ¿no? Esto significa que el sistema privado de pensiones ha perdido, por un lado, ¿no? Ha dejado o dejará a cerca de 8 millones de afiliados con sus cuentas en cero. Va a golpear, digamos, sobre la posibilidad de tener recursos para ser utilizados en el periodo de vejez. Por lo menos lo va a recortar en promedio a más de una tercera parte. Eh, entonces, usted como sabe, ya no hay pensiones en el Perú y todo el mundo retira su fondo de golpe. Bueno, ese fondo que se va a retirar de golpe al momento de la vejez va a ser un tercio, por lo Así menos un es, tercio menor del que hubieran recibido si hubieran ahorrado. así es. Pero ya no solamente estamos ya en el tema de cómo se afecta el afiliado, sino del impacto que esto tiene sobre la economía, porque el sistema privado de pensiones, el total de fondos acumulados, se integra dentro del funcionamiento del mercado de capitales y este mercado de capitales tiene el poder de financiar inversiones y a través del financiamiento de inversiones generar empleo. Este círculo virtuoso de fondos de pensiones, inversión privada, empleo y actividad económica, más empleo, más aportes, ¿no? Y Claro. esto que ha venido, que fue haciendo, que estuvo detrás del crecimiento del fondo de pensiones, que llegó a representar más del 25% del Producto Bruto Interno y hoy sin retiros estaría tranquilamente por encima del 35%. Hoy estamos muy cercanos al 15-16%. Va a terminar impactando al potencial de crecimiento económico del país, ¿no? Una, Entonces ahí sí, así no es. solamente se afecta al afiliado, sino que nos afectamos todos. Una pregunta final, inevitable, ¿no? ¿Cómo nos está afectando la crisis política en estos momentos en el plano de la economía? ¿Qué efectos tiene usted? ¿Cómo mira toda esta situación y los riesgos que también eso conlleva? Bueno, nos hemos sometido finalmente a una situación, una dinámica ya desde hace bastante tiempo muy peligrosa, donde los presidentes tienen una fecha de caducidad menor a los 5 años para los cuales fueron elegidos. La situación puntual, eh, tengo poco que decir, solamente que me quedo sorprendido, ¿no? De que de forma tan inexplicable y con una situación que cae en el ámbito del absurdo o el surrealismo, este, estemos otra vez debatiendo la viabilidad de este gobierno. Ojalá que el tema pues pueda ser aclarado prontamente porque yo creo que el país y el proceso de reactivación en el Así es. que en principio estábamos embarcados no debería detenerse, ¿no? Yo creo que los congresistas o en general las fuerzas que están impulsando estos temas, yo sugiero desde mi humilde posición de ciudadano, que se hagan con suficiente reflexión y meditación, es decir, que se haga lo correcto, pero evitando los exabruptos y las exageraciones que vienen dañando justamente el buen desempeño de la economía. Bueno, el buen desempeño no hemos venido mal realmente, pero la mejora que uno esperaría de la economía y finalmente esto reditúa en los bolsillos de los peruanos, ¿no? No nos olvidemos. Muy bien, doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, como siempre. Buen día, muy amable. Un placer, don José. Saludos. Saludos, gracias.